Sin Conexión. Sábados de 18 a 19 por Radio Provincia. Ñandutí Jam. Radioblog con Carlos Piegari. Mesa de saldos y retazos en la vereda tropical del Alto Paraná. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señor Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Cómo venimos para esta columna? ¿Qué nos has preparado? Algo, ¿Cómo es como decir? De retazos. El radioblog es una mesa de saldos y retazos en la vereda retazos. tropical del Alto Paraná. ¿Encontraste alguna vez algo interesante en una mesa de saldos y retazos? Pero decir, ¿cómo puede ser que alguien se despojó de esto? Lo estaba buscando de que soy niño. Bueno, pero en mi vida yo siempre fui una persona que hurgó e investigó en las librerías de viejo, pero desde pibe ya me metí en la calle Corrientes a investigar. Y en Alemania encontré un libro muy fuera de algo que me llevó a escribir mi novela Kitschfilm, y tengo un amor muy grande por lo que son las librerías de segunda mano. Es así, Se ¿no? encuentran joyas. ¿Y cómo es eso, digamos? ¿Cómo la gente la gente es de desprenderse, está bien que se desprenda. La gente, bueno, hay muchos motivos, ¿no? O sea, necesidad también, digamos. Tengo una anécdota. Cuando recién me mudé a Barcelona, viene un vecino y me dice, voy a vaciar, es muy común allá, mueren los viejos, porque la gente vive muchos años, mueren los viejos y los hijos van a vaciar los pisos, ¿no? Entonces dice, mire, voy a vaciar el piso de mi madre, que murió, venga y llévese los muebles que quiera. Ok, dije yo, vamos para allá. Me fui. Y entonces, que una heladera, que esto, que lo otro. Y de pronto había un jarrón muy bonito. Y qué lindo jarrón, le digo a la esposa de este señor, digo, qué lindo jarrón. Dice, ¿lo quiere? Lléveselo. Sí, bueno, son las cenizas de mi suegra. Ningún hijo se lo quiere llevar. Era una urna con las cenizas de la pobre madre que había muerto. Bueno, hoy vamos a inaugurar un nuevo formato, una nueva sección, sabemos de alguna manera. Saludando amigos. Esta sección que vamos a inaugurar se llama Alcahueterías Canallas. Muy bien. Son momentos estelares de la historia que no le interesaron a nadie. Y pasaron quizás un poco desapercibidos. Por esos cruces, por esas encrucijadas de la vida, algunas me tocó conocer. Vamos a ver si ahora le interesa a alguien. Vamos a ver si llama la atención. Hoy me voy a contar una anécdota vinculada con alguien muy importante que fue Cámpora, el famoso tío, el famoso expresidente argentino. Bueno, quizás podamos dar inicio a una serie. Vamos a ver si pica y gusta, ¿no? Tras las cortinas de algunas historias veremos si encontramos algunos capítulos que pasaron más o menos al olvido o que fueron olvidados o ignorados. Vamos a comenzar con el tramo final de la vida de Héctor José Cámpora, el expresidente argentino, personaje al cual se suele juzgar desde diferentes ópticas. Va el cuentito. Resulta que hacia principios del mes de noviembre de 1979, recordemos que este hombre estaba asilado en la Embajada de México desde el golpe militar de 1976, nos ubicamos un poco, ¿no? Sí. Solicitará Cámpora un salvoconducto que le permita salir del país. El tío, porque muchos en vez de doctor Cámpora lo apodaron así, estaría con los días contados. Tenía cáncer. Desde los militares hasta el Vaticano dirán lo que se les ocurra, sin importarles el tumor en la garganta de aquel hombre abandonado, hasta quizás por muchos de su propio partido. Pero unos días después, una modesta publicación de Provincias y un cirujano desconocido se la van a jugar a los militares y a todos los grandes medios de la época. Te cuento. Sí. Ese médico, que no sabemos el nombre, será quien realizará la biopsia y determinará la verdad del cáncer, y la ignota revista de Provincia resultará el único medio periodístico de la época que revelará pormenores en exclusiva. Ojo, que la prensa más importante de la época no aflojará. El diario Crónica, ¿no? El famoso diario Crónica, titulará, esto lo van a dejar salir, se muere asilado, autorizan la operación. Había un periodista del famoso diario Crónica, que acabo de mencionar, que va a descubrir que ese médico de barrio será el que operará a Cámpora. No le perderá pisada y hasta llegará a colarse en su consultorio privado, haciéndose pasar por un paciente de la consulta. No conseguirá ninguna primicia. Ese cirujano no revelará ninguna pista. La cuestión es que ese mismo cirujano, al que no conocía nadie,
sí decidirá contar jugosos detalles a un periodista novato de una revista que se llamaba Semanario, y es un chico que se viajó desde su pueblito natal, Junín, en la provincia de Buenos Aires, porque este médico era de Junín, y cambió de idea sin avisar a nadie. Se la contó toda al chico este. Resulta ser que este médico que te estoy contando había sido elegido para resolver el caso Cámpora porque le había operado al doctor Matera, ¿te acordás del doctor Matera? Sí. 2 o 3 pacientes enfermos de parótidas. Eran amigos. Aparte, a esta parte de la historia creo que le falta algo. Raúl Matera, que era un dirigente peronista muy importante, también era un neurocirujano muy importante. No es el especialista más indicado para el cáncer de Cámpora, obviamente, pero puede también que no se quisiera comprometer con la operación, quizás para no estar en medio del ojo de la tormenta. Claro. Y lo mande al frente a este otro, que sí era un especialista reconocido en cáncer de parótida. Soplando, porque de esto se trata esta sección canalla, más revelaciones anticipadas, ignoradas hasta ese día por la prensa más importante y prohibida por los militares, este galeno, el cirujano que no sabemos el nombre, contará que el director médico y el vicepresidente del hospital italiano, que no sabes quién era, se llamaba Antonio Macri. Era el tío del que después va a ser el expresidente Mauricio Macri. Medios eran como los dueños del hospital italiano. Conversaron en privado con Matera y con los familiares de Cámpora, y que el hospital pidió al gobierno y a la junta de comandantes por escrito que dieran la conformidad. Los militares aceptaron a regañadientes. ¿Se da cuenta, Gutiérrez? El tipo, disfrutando sus 30 segundos de gloria, contó lo que se estaba ocultando bajo secreto de Estado. El médico, entusiasmado con la entrevista que le dio al chico de su pueblo natal, dijo lo que nadie se atrevía o quería declarar de una vez: que el enfermo, a pesar de la edad, 70 años y lo avanzado del tumor, tiene una salida todavía, que es la operación. Acá el médico indiscreto va y dice que esta intervención quirúrgica significará para Cámpora sacrificar la voz, aunque después de 6 meses la volverá a recuperar, aprendiendo a hablar con el aire del estómago. El diagnóstico es tumor de laringe, con metástasis en el cuello. Puede fallecer en 48 horas por un edema de glotis o una obstrucción de laringe. Cuando se inicie la radioterapia, debe hacerse una traqueotomía a fin de que el cobalto no produzca edema y cierre las cuerdas vocales y muera por asfixia. Ese médico hacía días que venía estudiando cómo operarlo a Cámpora y salvarle la vida. Mientras tanto, Cámpora permanecerá internado a la espera del salvoconducto que le permitirá abandonar el país. Pero no consentirán la operación los militares, lo condenaron a muerte. Este deschave forzó una decisión en la Junta Militar. Los militares se van a recalentar y algunos alcahuetes llegarán a desparramar el rumor de que tal vez ese cáncer era una mentira para salir del país y eludir la justicia. Al día siguiente de editarse esta publicación en Junín, todos los medios del mundo levantarán las declaraciones del médico y se producirá un gran quilombo. Los militares no podrán controlar la información y los periodistas se perderán la oportunidad de lucirse con la primicia. Para la agencia oficial de noticias, Telam, dominada por la dictadura en esa época, todo el tema del tumor de Cámpora será definido como una teatralización al estilo del enfermo imaginario de Molière, escribieron, que atrae a no pocos incautos. Y hasta el prócer del Partido Radical, Balbín, por aquellas épocas, afirmará: yo creo que si realmente está enfermo, debe demostrarlo. El doctor Cámpora se murió en México al año siguiente, el 19 de diciembre de 1980. Claro, hasta ahora no dije el nombre del médico imprudente. Se llamaba Mario Nicolás Piegari y fue mi padre. Mire usted. Y hasta su muerte, lo acuerdo, haberlo charlado con él, se lamentó de no haber realizado la operación. Siempre decía que podría haberle salvado la vida a Cámpora. Mire usted. Bien, son cosas que uno... Bueno, se trata de andar por la vida, ¿no? Son cosas que le tocan por... Se te cruzan. Se te cruzan. Qué locura, el final inesperado. Y venía escuchando y queriendo formular algo para cerrar, y ese era el modus operandi de los medios de comunicación, ¿no? El infiltrado. Ese existió, digamos, y bueno, con la historia de Tinerman, digamos, directamente ahí en ese diario se ha demostrado muchísimo, digamos, de encontrar los soplones que estaban en esos lugares tan gordos para poder generar la noticia, y que las personas tenían esa credibilidad, y acá, como decís en el relato, digamos, pero también tenía esa perspicacia de decir, bueno, si es cierto, que lo demuestre. No importa realmente lo que le pase al pobre hombre. Claro, viste, estaba eso por las facciones que cada uno ocupaba, claramente, digamos, en el estatus social.
social y el momento en el cual en el contexto que siempre se estaba viviendo, ¿no? Digamos, como que el hermetismo de la información de para siempre, cómo manejarlo. Es poder. Manejar la información es poder. A nadie le importaba en ese momento que había un ser humano que se estaba muriendo de cáncer realmente. Claro. Y la responsabilidad que tenían los médicos en ese lugar, tipo, yo no le toco ni loco, después le mato y... Claro, me lavo la mano y se lo doy a este otro que es menos conocido. Claro, y me llevan preso a mí. Claro, tal cual. Sí, claro. Tal cual. Bueno, si te interesa, vamos un poco a la música, y creo que en sintonía con este relato, elegí un tema de Lito Nebbia que es Quien quiera oír que oiga, ¿no? Dice mucho. Directamente. Escuchémoslo, gracias, Carlos. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. La verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.